están? Bienvenidos nuevamente a la UNAM Responde. Nos da muchísimo gusto saludarlos como siempre en nuestra casa, aquí en nuestras instalaciones de Ciudad Universitaria en TV UNAM, para seguir compartiendo con ustedes parte del conocimiento, del quehacer y del ser de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, como cada semana comenzamos dando la bienvenida al doctor Carlos Rosales, quien ya está listo esta tarde para platicarnos sobre unas células especiales que están en nuestro organismo llamadas anticuerpos. Ellos o ellas nos defienden de muchos agentes externos, como son los virus. Vamos a escucharlo. Muy buenas tardes. Nuestro público quiere saber por qué se dice que hay dos respuestas inmunológicas. Bueno, en realidad no hay dos respuestas inmunológicas, es una sola, pero la respuesta inmunológica tiene diferentes componentes. Hemos visto que cuando el organismo se enfrenta a un agente extraño, un microorganismo patógeno, por ejemplo, se obtiene una respuesta en la que se fabrican moléculas especiales que se encuentran en la sangre. Estas moléculas especiales, llamadas anticuerpos, son proteínas que pueden reconocer específicamente al agente extraño y atacarlo. Los anticuerpos se encuentran en la sangre. Están circulando por todo el cuerpo a través de la sangre. En el pasado se hablaba de los humores del cuerpo, esto es, los líquidos del cuerpo. Siendo la sangre el principal humor del cuerpo, se habla ahora de que la respuesta de anticuerpos es una respuesta inmunológica humoral. Por otro lado, el sistema inmunológico tiene células especiales que pueden directamente atacar a los agentes extraños. Cuando nos referimos a las funciones de estas células especiales, decimos que es la respuesta inmunológica celular. Por tanto, una respuesta inmunológica siempre tiene dos componentes: el componente humoral, que se refiere a los anticuerpos, y el componente celular, que se refiere a las acciones directas de las células. Juntos forman una respuesta inmunológica. Entonces, no hay dos respuestas, son solo dos partes de la misma respuesta inmunológica contra un agente extraño. Muchas gracias. Hasta luego. Esta tarde queremos platicar sobre otro de los grandes orgullos y aciertos de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Se trata de la unidad de electrofisiología cardíaca, que es la clínica de arritmias, que opera en el Hospital General de México. Se trata de una clínica donde el corazón es el paciente principal, porque ahí se estudian y se tratan los principales trastornos de este órgano vital. Y para darnos los detalles de lo que ahí realizan y quién puede acudir, se encuentra con nosotros aquí en el estudio de TV UNAM el doctor Luis Molina, quien es cardiólogo, profesor y también responsable de esta unidad de electrofisiología cardíaca, les decía, esta clínica de arritmias, que pertenece a la División de Investigación de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a la UNAM Responde. Muchísimas gracias por la invitación. Pues un gusto que esté aquí con nosotros y esta entrevista, bueno, a veces se van ligando los temas. Hace poquito hablábamos de las principales causas de muerte en nuestro país con otros fines, pero hoy me gustaría empezar por ahí porque una de estas principales causas son las enfermedades del corazón. ¿Qué tendríamos que decir o qué tendrían que decir ustedes sobre este tema, doctor? Que sí, que en efecto es cierto, aunque las estadísticas es muy difícil de contabilizar y tener los diagnósticos correctos del paciente que falleció por un problema del que sea. A final de cuentas, sí, cuando el corazón deja de funcionar, el paciente se da por muerto. En fin, hay veces que no, que ahora eso no está discusión, las estadísticas. Exactamente. Sí. Lo que es muy interesante es este concepto de infarto masivo, letal, que en general no es tal, no hay tal cosa como el infarto masivo que mata de manera fulminante al paciente. Estas son las arritmias cardíacas, que son las que matan de manera fulminante, como lo hemos visto en los atletas que mueren delante de las cámaras de televisión.
Realizando actividad física de forma cotidiana. Atletas de alto rendimiento. El primero que salió en televisión era un basquetbolista de Boston Celtics en principios de los 90, que enfrente de las cámaras cayó fulminado. Y esto es una arritmia cardíaca que se llama fibrilación ventricular. Antes de entrar a esto, háblenos, doctor, de cuáles son las enfermedades que sí están directamente relacionadas con el corazón, cuáles son esas cifras que nos ayudan a entender por qué es considerado así una de las principales causas. Esto es muy interesante. El problema es un poco más complejo en el sentido de que al corazón lo afecta y afecta a casi todos los órganos. O sea, por ejemplo, todos los tumores malignos, la primer metástasis que dan es a los pulmones, porque los pulmones son los más irrigados, es el órgano más irrigado de todo el cuerpo. Claro. Pero el corazón es el que distribuye todo. Entonces, igual, muchísimas enfermedades tienen como causa un problema extracardíaco, y los problemas inherentes al corazón, la falla cardíaca, la insuficiencia cardíaca, que puede ser por arritmias, por supuesto, pero muchas otras causas, afectan a muchísimos órganos. Fundamentalmente los riñones, que son la coladera del cuerpo humano, que funciona a base de presión, pero del otro lado, del lado venoso, todo lo que son los órganos del abdomen, el hígado, pulmones, por supuesto, hígado, vaso, todos los intestinos, y lo que más notan los pacientes, que se les hinchan los pies en la insuficiencia cardíaca. Y sí, es cuando el corazón no funciona lo suficientemente bien, no es capaz de bombear toda la sangre que le llega y no es capaz de bombear suficiente sangre para que el resto del cuerpo funcione. Por eso es que es un órgano vital, es a fin de cuentas causa y efecto de lo que sucede en el resto de nuestro organismo. Hablemos en particular, doctor, de las arritmias. ¿Qué son exactamente? ¿Cómo se manifiestan? Las arritmias se puede definir de manera muy sencilla, son todos los trastornos eléctricos del corazón que causan una de dos, o ritmos muy lentos, llamados bradiarritmias, o ritmos muy rápidos, taquiarritmias, taquicardias, bradicardias y taquicardias. El corazón tiene como característica central es que es un órgano completamente automático. Ya lo decían los españoles en la descripción de la conquista de Tenochtitlan, que sacaban el corazón de los que estaban sacrificando y seguía latiendo. Y en efecto, si usted saca el corazón rápidamente, sigue latiendo durante tiempo suficiente mientras tenga oxígeno. Y si tiene oxígeno, sigue latiendo. De manera completamente automática. Entonces, este sistema eléctrico tiene una serie de peculiaridades que pueden afectar en cualquiera de los dos sentidos. De bradicardia, los ritmos muy lentos, que si son muy lentos, el paciente se desmaya, tiene un síncope o se muere. La diferencia del síncope y la muerte súbita es que del síncope se despierta y de la muerte súbita no. Ya no es posible, claro. O bien que va tan rápido, arriba de 200, 300 latidos por minuto, que es imposible que bombee sangre y el paciente cae fulminado. Es decir, es de mucho mayor riesgo las arritmias altas. Claro. Muy bien, doctor. Platíquenos entonces, esta es la razón de ser de esta clínica, de esta unidad, de esta clínica de las arritmias, que así se le conoce habitualmente, que tiene ya una larga historia. Sí. Cuéntanos qué hacen y cómo está conformada aquí en este Hospital General. Tenemos varias clínicas, o sea, varios grupos de padecimientos y que son básicamente el síncope, tratamos el síncope, insuficiencia cardíaca, el corazón es insuficiente para mantener una cantidad de sangre circulando, una arritmia que es la más común del mundo, la más fácil de diagnosticar y la más difícil de tratar, que se llama fibrilación auricular, que es benigna, entre comillas, no mata, pero puede causar infinidad de trastornos. Y luego todos los problemas
del ritmo que producen bradicardias y tenemos una clínica de marcapasos. Todo esto sucede en esta unidad que se encuentra en el hospital general. ¿Quiénes pueden acudir a hacer un diagnóstico o quiénes deben acudir? Es decir, ¿qué síntomas deben haber presentado? Mire, en realidad esto de qué síntomas tienen que presentar es muy difícil de decir, porque si yo dijera, cuidado, cuando les duela la oreja izquierda, eso sí es muy grave. Antes de 2 horas, a mucha gente le va a doler la oreja izquierda. Entonces, esto de la sugestión es real. Es muy real. Entonces, en realidad se trata de padecimientos que sienten palpitaciones, síncope, mareos, insuficiencia cardíaca, que como síntomas es muchas dificultades para respirar, los pies hinchados, incapacidad para caminar, en donde se manifiesta mucho, los pacientes se cansan muchísimo después de comer o bañarse. Okay. El bañarse por el agua caliente, etcétera, demanda un aumento del gasto cardíaco, de la cantidad de sangre que debe circular, y que si el corazón es incapaz de aumentar este gasto cardíaco, cae en datos de insuficiencia cardíaca, falta de aire, pies hinchados, etcétera. ¿Qué es lo que sucede en esta clínica? ¿Se hace un diagnóstico? ¿Se da un tratamiento? ¿Cuál Las es el dos proceso? cosas. Hacemos los 3 pasos, que es hacer primero un diagnóstico correcto, tomar una decisión terapéutica, llevarla a cabo, ponerle un marcapaso, un desfibrilador o darle tratamiento farmacológico. Y después, lo más importante, que muchas veces no se puede, por cómo es el sistema de salud en México, hacer estudios de control. O sea, le damos tratamiento, sí, pero no basta con decir, ¿sabe qué? Ya le di estas pastillas, ahora vaya a su clínica familiar y que Dios le ayude. Hay que dar un seguimiento, claro. Hay que ver si lo que hicimos fue lo correcto o no. Es importantísimo. Básico. Entonces, claro. Entonces, son esas 3 cosas. El diagnóstico, decisión terapéutica y tratamiento, y el control de daños. Generalmente, ¿cuáles, digamos, sus pacientes? ¿Son público en general, son universitarios? ¿Y cuáles son los rangos de edad que atienden? Público en general. Okay. En realidad, nuestro público principal son los pacientes que no tienen no son derechohabientes ni del ISSSTE, Seguro Social o todos estos. Okay. Pero también los vemos. Muchas veces tengo pacientes privados que prefiero llevarlos ahí porque es muchísimo más barato, mucho mejor todo el equipamiento que tenemos, la infraestructura que tenemos es en muchos casos muy superior a muchos hospitales privados de renombre. O sea que sí, pacientes, pero todo el mundo puede ir. Muy bien, cuéntenos esto, doctor, este punto que toca es importante. Tienen ya varias décadas trabajando aquí en este Hospital General. ¿Cómo, se han transformado las necesidades de los pacientes, pero cómo se van transformando como unidad para seguir atendiendo y pues superando esas problemáticas que se presentan en temas de salud? Hemos mantenido un ritmo de trabajo y de solución de problemas de verdad que hay veces que no sabemos cómo hacemos, pero los tiempos de espera que tenemos son muy, muy breves. Por ejemplo, un paciente que llega y que requiere de un marcapaso, en menos de 3 días está puesto el marcapaso. Y de esto estoy hablando en pacientes sin recursos. Claro. Entonces, esto es lo verdaderamente importante. Exacto. Doctor, ¿cómo está conformado el equipo? Tiene que haber un equipo multidisciplinario que atienda estas distintas alternativas que están relacionadas con el corazón. Así es. En realidad no hay tantas diferentes disciplinas, sino tenemos de médicos de base, o los encargados, somos 3, 2 adscritos, uno que se entrenó con nosotros, otro egresado del Instituto de Cardiología y yo, que hice mi posgrado en Francia y fui el primero en hacer electrofisiología aquí. Después hay residentes y tenemos muchísimas solicitudes, tenemos una enorme cantidad de solicitudes
que ahora ya estamos limitando a 4 residentes para primer año y que se quedan en el segundo. Y con esto de la pandemia nos cambió muchísimo, entonces se están quedando 3 años, una generación, 2 generaciones. Okay. Y ya a partir del año próximo ya van a hacer estudios de nada más 2 años. Y luego tenemos residentes que son egresados de cardiología o de cardiología pediátrica. Tenemos muchos pediatras. Ahorita tenemos 3 o 4 pediatras residentes que están haciendo electrofisiología para niños pediátrica. Eso es importante. Entonces, además de dar esta atención, se procura también uno de las prioridades de la Facultad de Medicina en particular, que tiene que ver con la formación de estudiantes. La formación de recursos humanos para nosotros es importantísima. Y además tenemos médicos que vienen a entrenarse de Centroamérica, tenemos varios. Tenemos de Costa Rica, de Guatemala tuvimos uno, y de Nicaragua hemos tenido bastantes, de Perú, Ecuador, Colombia. Muy bien, estudiantes e interesados de otros países. Doctor, le quería preguntar sobre un tema que es importante también relacionado con atender las enfermedades del corazón, que ya lo mencionaba, son los marcapasos. Hay una campaña, pero ¿quiénes son? Campaña de donación, son aparatos que pueden ser costosos. ¿Quiénes son candidatos y cómo funciona dentro de esta clínica de arritmias? Esto es muy importante para nosotros. Tenemos un convenio con una compañía manufacturera de marcapasos y que vienen médicos extranjeros 16 veces al año. Para dar cifras, vienen todos son cardiólogos o cirujanos generales, cirujanos de corazón, y que ya es en ejercicio de la profesión, o sea, no son estudiantes. Vienen a practicar. Exactamente. Más que practicar, vienen a aprender a poner marcapasos. A aplicar, claro. Y a cambio, nosotros les enseñamos a poner marcapasos y a cambio nos regalan los marcapasos. Okay. Y este regalo se transmite a los pacientes. Llevamos, para darle cifras, empezamos en 1992, acabamos de cumplir en marzo pasado 30 años del programa de donación. 3,600 marcapasos donados, 515 médicos entrenados de 74 países de origen. O sea que sí, ha sido 30 años. Importante de salvar vidas, doctor. ¿Quiénes son los pacientes que son candidatos a recibir este tipo de aparatos? El que lo necesite. Okay. Como Cualquiera les digo, que acuda hacemos a la el bien clínica. sin mirar a quién. Doctor, importante, me gustaría también hablar de este tema que nos permitiría, pues, un poco prevenir llegar a este tipo de atención o recibir este tipo de atención. ¿Es posible? ¿Se puede hablar de prevención? ¿O qué podemos hacer? Por desgracia, los trastornos eléctricos del corazón, hasta que se manifiestan, no hay manera de prevenirlos. Es llevar una vida sana, cosa que muy poca gente hace, en fin. Pero no hay manera de prevenir. Sí hay manera de prevenir. Esto es también muy importante. En los jóvenes, por ejemplo, todo el abuso de drogas, específicamente la cocaína, produce efectos nefastos, letales de trastornos del ritmo cardíaco. Okay. Y si mata. El consumo de este tipo de sustancias, y lo mencionaba hace unos minutos, pues está conectado, digamos, lo que sucede en nuestro organismo. Claro. ¿Hay algunos padecimientos que estén más relacionados en particular o que puedan ocasionar directamente estos trastornos al corazón? Todos los problemas coronarios y lo más común, la enfermedad más común por su enorme difusión en México y en el mundo es la diabetes. La diabetes produce alteraciones muy serias y muchas de esas son directamente trastornos eléctricos del corazón. ¿Y el grupo de población, doctor, que más frecuentemente atienden de todas las edades? De todo. ¿No van aumentando conforme va avanzando la edad, conforme hay mayor número de padecimientos? Padecimientos sí, me explico.
la población a quien le ponemos marcapasos, el promedio de edad es de 71 años. Okay. Y es un poquito más común en mujeres que en hombres, pero 52-48%, o sea, es marginal y no significativa la diferencia. 71 años, 71 punto tantos es el promedio de edad para marcapasos. Para taquicardias muy rápidas, que se llaman supraventriculares, la edad promedio es de entre 18 y 25 años de edad. Son adolescentes y adultos jóvenes, pero tenemos niños de 5 años de edad. Sí. Es diferente de acuerdo al trastorno que se va presentando. Claro. ¿Qué porcentaje o qué papel juega la cuestión genética? ¿Es hereditaria? Determinante, por supuesto. No como enfermedades hereditarias directamente, sí hay un síndrome eléctrico que se llama QT largo, que ese sí es hereditario y tenemos el gen perfectamente identificado. ¿Cuánto hay? Pero fuera de eso, los problemas hereditarios son más de propensión a las enfermedades. Me explico. El hijo de 2 diabéticos, padre y madre diabéticos, es prediabético por definición. Pero si además tiene por razones familiares una pésima educación alimentaria y de actividad, hábitos, claro. De hábitos, que los hábitos son el primer paso para una vida desastrosa. Exacto. Y es lo que sí podemos cambiar en cualquier momento de nuestra vida. En cualquier momento, claro. Doctor, otro punto importante, estamos por terminar, pero tiene que ver justo con la unidad a la que pertenecen, que es de la investigación. Sí. ¿Cómo funciona o cómo se retroalimenta toda esta atención que dan de forma directa a los pacientes para esta unidad de la Facultad de Medicina de nuestra universidad? Esto es una pregunta importantísima y más dirigida, la respuesta es más dirigida a los médicos. Okay. Hay 2 formas de ver a un paciente y hacer investigación. Uno es estar en asistencia viendo muchísimos pacientes, ve uno un caso raro y dice, esto es un caso rarísimo, le asigna a alguno de sus ayudantes o residentes, estudia el síndrome fulano de tal, que aquí tienes un ejemplo, y vamos a publicar eso. Bueno, eso es asistencia, medio enseñanza e investigación. Nosotros es totalmente al revés. Okay. Nosotros tenemos protocolos, estudios perfectamente protocolizados, en donde yo le enseño al residente a hacer un protocolo de investigación. Si lo hace correctamente, tarda en aprender a hacerlo correctamente, teniendo antecedentes, plantear una hipótesis y demostrar la hipótesis. Estoy enseñando a hacer las cosas, las hace bien, hacemos una investigación de primera línea, le enseño cómo hacer el método científico y a final de cuentas tiene una historia clínica perfecta y el más beneficiado es el paciente. Claro, que es a fin de cuentas el objetivo central de esta clínica de arritmias que puede recibir a todo el público, a público en general. Los datos han estado apareciendo a lo largo de nuestra entrevista aquí en pantalla, entonces pueden acudir. La página principal es www.arritmias.org.mx. Doctor, y también el correo ha estado ahí apareciendo para quien así lo requiera. Doctor Luis Molina, responsable de esta unidad de electrofisiología cardíaca, clínica de arritmias de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Y compartir este servicio universitario. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Y bueno, cambiamos de tema. A través del trabajo científico es posible traspasar la historia de un mural y revelar los secretos que guarda una pintura durante muchos años. Veamos cómo y por qué en la siguiente entrega de 100 años de muralismo. La historia del arte tiene mucho que decir sobre el muralismo, pero también los científicos. Y es que más allá de lo que relatan sus trazos, los materiales usados en un mural con frecuencia cuentan historias no tan obvias, como qué artistas se compartían consejos, quiénes se ocultaban técnicas o quiénes tenían mayor financiamiento. Nos permite saber qué tanto compartían las paletas, qué materiales usaban de lo que estaba disponible, eran pigmentos que venían de Europa o eran locales, de producciones nacionales,
cómo los preparaban. Con la unión de los Institutos de Física, Química e Investigaciones Estéticas de la UNAM, hace 8 años nació el Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y la Conservación del Patrimonio Cultural. En el centenario del muralismo, este laboratorio, mejor conocido como LANSIC, comenzó a analizar los murales en resguardo de la UNAM. El primero fue la creación de Diego Rivera, y el segundo, actualmente en estudio, es la alegoría de la Virgen de Guadalupe de Fermín Revueltas, aunque el objetivo es seguir trabajando con los demás en resguardo. Rivera tenía acceso a una paleta pictórica más, digamos, de pigmentos de artista muy finos, y en este caso estamos encontrando otro tipo de pigmentos posiblemente, digamos, menos caros. También hay como menores recursos materiales, pero muchos recursos artísticos, ¿no? Para que las obras no sufran daños, los universitarios han desarrollado una serie de técnicas que revelan datos de otra forma inaccesibles. La segunda fase consiste en un microanálisis a fin de determinar si los pigmentos son minerales u orgánicos y de mapear la obra. Sin embargo, esta etapa no aporta información sobre las propiedades químicas de los colores y aglutinantes, por lo que el último paso consiste en tomar una muestra minúscula y llevarla al laboratorio. Y se toman muy poquitas muestras y muy pequeñas, a veces de la cabeza de un alfiler, normalmente eso de los bordes o de lugares que ya están deteriorados, escamados. Vamos pasando la muestra por diferentes técnicas y al final a veces hay unas que ya son destructivas y destruimos la muestra. Y lo que damos es eso, la composición de esa pequeña muestra. Podemos ver qué acrílico es, qué pigmentos tiene. Los datos aportados por el LANSIC permitirán establecer las mejores estrategias de conservación para cada uno de ellos. UNAM. 100 años de muralismo. En verdad, sorprendente el trabajo que realizan en este laboratorio universitario, como todo lo que se realiza prácticamente en nuestra universidad. Con esto terminamos nuestro programa de hoy y agradecemos que nos hayan acompañado y también que nos escriban a través de nuestras redes sociales para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios, los temas que les gustaría que abordáramos en esta pantalla de lunes a viernes. Los invitamos a que nos acompañen mañana a 2:30, por supuesto, por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.